Bueno, vamos a la palabra, al mensaje de hoy. El título, como he dicho, lo encontramos ahí en Santiago, capítulo 1. El título es El espejo no miente. Dile al que tienes al lado, el espejo no miente. El espejo no suele mentir. ¿Qué hacer cuando el espejo no miente? Sería la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando el espejo no miente? ¿Por qué te ríes, Marcos? No te dé miedo ponerla. ¿Qué hacer cuando el espejo no miente, no? Claro, vuelve a la primera. A la primera. El espejo no miente. A veces hay cosas en nuestra vida que son superficiales, ¿verdad? Una mancha, un beso de carní, la cara sucia. Son cosas superficiales que en cuanto te ves en el espejo, pues lo que haces es quitártelo, ¿verdad? Es fácil quitarte algo cuando te ves en el espejo algo que está afeando tu imagen o que es algo de suciedad. Es algo superficial y es fácil de quitar, ¿verdad? Una camiseta que no te sienta bien o cualquier cosa haces así, te la cambias, ¿no? Pero sigue la siguiente. ¿Qué hacemos cuando el espejo no miente y no te lo puedes quitar? Así. Bueno, hoy día con la cirugía estética casi que sí, ¿no? Te lo puedes quitar, aunque eso luego vuelve a salir. ¿Qué hacer cuando el cambio, para cambiar lo que estás viendo en el espejo, requiere de otro tipo de acción? Porque ya no es simplemente quitarlo, ¿no? Ya para poder cambiar mi imagen necesito disciplina, necesito seguir un plan, necesito enfocarme, necesito quitar cosas de mi vida que están estorbándome. Entonces yo quiero que hoy veamos este espejo como un espejo que nos va a señalar cosas no solamente superficiales, que son trascendentales de quitar de nuestra vida, por supuesto, sino también cosas que están más profundas y que requieren quizá de una disciplina mayor. Y vamos a leer en Santiago capítulo 1, vamos a leer del 19 en adelante, dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engaña un hombre que mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La Biblia, la palabra de Dios, este librito tan hermoso que tengo aquí, que tanto te gusta, está disponible hoy día, a día de hoy, en más de 1800 idiomas. Y es el libro, como tú sabes, no hace falta que te lo diga, más vendido, del que más copias se ha hecho de la historia. Sin embargo, el otro día leí una frase muy graciosa. Alguien ha dicho lo siguiente: si todos los miembros de las iglesias que han estado descuidando sus Biblias las desempolvaran al mismo tiempo, se produciría la peor tormenta de polvo de la historia. Y para ello quiero contarte una historia. Resulta que un padre que era muy creyente, era un hombre muy devoto, de repente su hijo estaba estudiando para formarse como ministro, estaba estudiando teología, estaba a punto
de marchar hacia Europa. Entonces el padre iba a despedir a su hijo. El muchacho había decidido ir a Europa para terminar sus estudios de posgrado. Y a su padre, el chico estaba en Estados Unidos, a su padre le preocupaba que la fe de su hijo, que era una fe sencilla y humilde, se echara a perder de alguna forma con los profesores estos europeos tan sofisticados, tan filósofos y tan incrédulos, ¿verdad? Entonces, cuando va a despedir a su hijo, le dice a su hijo: hijo, que no te quiten a Jonás, que no te quiten a Jonás. Pensando, el padre, que lo primero que iban a hacer todas esas clases de profesores era desmentir esa historia fantástica de Jonás, donde es tragado por un gran pez. 2 años después de ir a Europa a estudiar, el hijo volvió y su padre corrió a preguntarle: hijo, le da un abrazo, lo recibe: ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te hemos echado de menos? Oye, hijo, ¿todavía tienes a Jonás en tu Biblia? Y el hijo se queda mirando, le echa un paso hacia atrás y dice: ¿Jonás? ¿Papá, Jonás? Esa historia ni siquiera está en tu Biblia. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Por qué dice eso, hijo mío? Ya te has liado. Ya. El hijo, con una sonrisa en su boca, de oreja a oreja, insistió: que no, papá, que no está en tu Biblia la historia de Jonás. Vamos, enséñamela, saca tu Biblia. El padre, corriendo, fue a la Biblia. Empezó a hojear su Biblia buscando el libro de Jonás y no lo encontraba por ningún lado. Se fue al índice, empezó a buscar Jonás. Y cuando descubrió que las 3 hojas del libro de Jonás estaban cuidadosamente cortadas. El hijo se queda mirándole y dice: papá, ¿has encontrado el libro de Jonás? Dice: ¿alguien ha cortado la página? Papá, yo corté las páginas del libro de Jonás de tu Biblia antes de irme a Europa. Ahora quiero preguntarte una cosa, papá. ¿Qué diferencia hay entre que yo pierda el libro de Jonás por medio del estudio con incrédulos en Europa a que tú lo pierdas por medio del descuido? ¡Wow! Di conmigo, ¡ay! Es una gran lección la que el hijo le dio a su padre, ¿verdad? Que no pierdas el libro de Jonás, que no... ¿Y tú qué? 2 años sin leer la historia de Jonás. Volvamos a Santiago. Santiago había escrito a sus amigos creyentes que estaban dispersos en la diáspora y les había dicho que su nacimiento espiritual había sido producto de la palabra de Dios, como leímos en la última enseñanza en el versículo 18. Ahora va de alguna manera a desafiarlos a tomar esa palabra en serio en nuestro diario vivir. La realidad, como venimos de lo que va tocando Santiago, sabes que habló de las pruebas, de las tentaciones. Entonces esa realidad, la realidad de las pruebas externas que tenemos que pasar en la vida y de las tentaciones internas, aparte de todo eso, existe algo más que una simple experiencia, o exige, mejor dicho, algo más que una simple experiencia inicial con Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios todos los días. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? Di conmigo: en el espejo. Así que en este importante pasaje sobre la importancia y la prioridad de la palabra de Dios, Santiago nos hace seguir un proceso de 6 pautas, no sé si la vamos a ver hoy todas, no tenemos prisa, que comienzan con la preparación necesaria para que tú y yo podamos estudiar este maravilloso libro, la Biblia, y que termina con una poderosa ilustración de la diferencia que la Biblia puede marcar en nuestra vida. La primera pauta es la preparación. La segunda pauta es el examen. La tercera es la aplicación. La cuarta es la meditación. La quinta es la memorización. Y la sexta y última, la demostración. Primera pauta, la preparación. Quiero que dentro de esta primera pauta veamos 4 pasos claros que nos van a ayudar a prepararnos para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Número 1,
prestar atención. Parece de perogrullo, ¿verdad? Prestar atención. No es lo mismo escuchar que oír. Oír podéis oír todos. De hecho, yo me di cuenta muchas veces que casi todos me oís, pero hay pocos que me escuchan, o muchos, no sé. A veces me pasa, ¿no? Me ha pasado muchas veces estar durante la semana que un hermano o una hermana me llama, me dice, pastor, necesito que me des una palabra porque estoy pasando por esta situación o esta circunstancia. Y precisamente el domingo el Señor habló sobre eso. Que no hay ningún problema, que eso no quita para que en cualquier momento necesites una palabra y quieras hablar con tu pastor. Amén, gloria a Dios, para eso estamos. Pero entiéndeme, parece que te dan ganas de preguntarte, ¿y dónde estabas el domingo? De cuerpo presente, de mente ausente. ¿No? Aquí porque hay que venir. Porque de alguna manera tengo que estar ahí. No. Aquí vienes a mirarte al espejo. Venimos. Porque todos venimos a mirarnos al espejo. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar. Yo necesito cambiar. ¿Y tú? Amén. Entonces, una de las primeras pautas, mejor dicho, el primer paso dentro de esta primera pauta es prestar atención, aunque parezca de perogrullo. Y Santiago comienza sus instrucciones con una invitación a ser prontos para oír. Dice, prontos para oír. Yo quiero que entiendas, quiero contextualizar un poco para que entiendas el contexto a quién le está escribiendo Santiago en el siglo I a los primeros cristianos. Y en esta época era muy importante el escuchar, porque la mayor parte del aprendizaje en esa época se realizaba escuchando. Pocos creyentes en la iglesia del siglo I de esa época tenían copias de la Biblia como tú y como yo, que tenemos 5 o 6 Biblias en la casa que si las desempolvamos ya sabes, ¿no? Lo que he dicho al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no tenían la Biblia. Todos y cada uno dependían de escuchar con atención la lectura y la predicación en las reuniones públicas de la iglesia. Entonces, si no eran prontos para oír, se iban a quedar sin aprender. Entonces, Pablo también recuerda esto a los romanos. Dice que en Romanos, el célebre versículo de Romanos 10:16, que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Pablo en su carta a los tesalonicenses sobre los miembros de la iglesia de Tesalónica. Me gusta, mira. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar. Porque cuando recibieron, le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, cuando vosotros recibisteis la palabra de Dios, que oyeron de parte nuestra, la aceptaron. No como palabra de hombres, sino como lo que de veras es. La palabra de Dios, quien obra en ustedes, los que creen. Cuando te acercas al espejo de la palabra, cuando te expones a escuchar la palabra de Dios, no estás escuchando a un hombre, aunque sea un simple canal, el hombre que transmite la palabra. Yo cuando escucho la palabra de Dios, independientemente de quién sea el hombre que está transmitiéndola, es la palabra de Dios. Es el mensaje. O sea, que tú estés hoy aquí es porque Dios tiene un mensaje para ti. Y lo tiene para ti y quiere dártelo. Y quiere que tú lo recibas. Que recibas su palabra. Entonces, hoy en día, muchas veces en nuestra cultura, muchos creyentes, eso hoy no han venido aquí, pero muchos creyentes son indiferentes a la palabra de Dios. Simplemente no la estudian o ni siquiera la leen ni la escudriñan en su casa. Es posible que estemos viviendo quizá en el periodo del que Pablo advirtió a Timoteo cuando le desafió a ser un predicador valiente y le dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír. ¿Sabes lo que es comezón de oír? Comezón de oír es que ya, dices tú, es que esto ya lo he escuchado. Ay, que hay que vivir en santidad.
que hay que buscar al Señor, que hay que orar, que hay que... Sí, todo eso ya. Quiero escuchar algo diferente. Entonces es cuando se infiltran todas esas modas humanistas, estos predicadores que parecen, en vez de predicadores de la palabra, parecen coaching, entrenadores, positivismo, que todo eso está bien porque no hay nada más positivo que la palabra de Dios para tu vida. Ni nada que te entrene más, ni nada que te pueda motivar más que la presencia de Dios, que su palabra obrando en ti, viendo cómo da fruto en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu casa. Pero no es un cambio superficial, no es limpiarme la cara. Es un cambio más profundo, es que peso 200 kilos y tengo que quitármelo. Y eso no se quita de la noche a la mañana. Dice, no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. O sea, se buscarán aquellos que les predican lo que quieren oír. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad que les puede hacer libres. Se volverán a las fábulas. Y quiero decirte algo importante, escucha. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Si nosotros como creyentes no tenemos una interacción activa con los incrédulos, donde estemos siendo luz para ellos, donde de alguna manera estemos siendo de testimonio para ellos, si no tenemos un servicio vivo dentro de la iglesia con nuestros hermanos a los que le podamos servir, si no hay una lucha personal en tu vida por vivir en santidad y te has abandonado al pecado, tarde o temprano, en muy poquito tiempo, este libro se va a convertir en un libro irrelevante para ti. Porque si tú no tienes la necesidad, ni sientes la necesidad de... Imagínate que ella no conoce a Cristo y va a tu clase, se sienta contigo todos los días. Si tú no sientes la necesidad de evangelizarla, si tú no sientes la necesidad, esta viene a la iglesia y es tu hermana y necesita ayuda, de servirla, si no estás luchando por vencer el pecado en tu vida, te estás dejando vencer por el pecado, tarde o temprano este libro se vuelve insignificante para ti. ¿Por qué? Porque cuando quieres predicarle a tu compañera de instituto, te comen la palabra. Cuando quieres servirle a tu hermano, te comen la palabra. Cuando quieres vencer el pecado en tu vida, te comen la palabra. Pero si todo eso no se da, al final el libro, la palabra de Dios, acaba siendo algo inoperante en tu vida. Leyendo un artículo, escucha, estaba leyendo un artículo sobre la guerra de Vietnam y he rescatado las palabras de un oficial del ejército estadounidense. Este hace un contraste entre dos épocas diferentes. Él era un adiestrador, o sea, era un oficial del ejército que adiestraba a las tropas para entrar en misión. Y él hace un contraste entre dos épocas distintas de los soldados. Dice que en los años de 1950, él estuvo desde 1952 hasta 1972 como instructor, en esa época. Entonces dice que en la época de 1958 a 1960, la actitud de los soldados que estaban siendo adiestrados era distendida, apenas te hacían caso en las instrucciones, tenían dificultad de aprendizaje, los alumnos se dormían en clase cuando estabas dándole las enseñanzas. Sin embargo, resulta que le contrastó o le llamó la atención que en el periodo de 1965 a 1966, cuando la guerra de Vietnam estalla, aunque se trataba de las mismas lecciones, los alumnos estaban despiertos. Estaban tomando notas constantemente y sin parar de preguntar. No dejaban de preguntar porque querían saber más. ¿Por qué? Porque sabían que en menos de una semana iban a estar en primera línea de batalla y su vida dependía de ello. Y esto es un gran ejemplo. ¿Somos nosotros los cristianos conscientes de la batalla que estamos librando cada día en nuestra vida? Yo me pregunto esto, ¿somos conscientes? Porque si fuéramos conscientes, nuestro acercamiento a la palabra de Dios, a las instrucciones para vencer en nuestra vida, sería muy diferente a ese acercamiento. ¡Ay, el versículo del día! Voy a subirlo. ¡Pum! Lo subo en Instagram. ¡Ah, qué bien he quedado! ¡Qué bonito suena! ¡Qué poético! ¿Verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¡Ay, qué bonito suena! Voy a subirlo.
Pero no leemos lo que dice al principio, ¿no? Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La primera parte es necesaria para que se cumpla la segunda. Cuando venimos a escuchar la palabra, o cuando leemos nuestras Biblias en casa o en algún otro momento, ¿la escuchamos o la leemos poniendo atención a lo que quiere instruirnos? ¿O simplemente se convierte en algo, ay, qué bonito, qué hermoso, qué guay, qué bien los pone Josué, o qué bien los pone Ramón, o qué bien los pone Juan, o qué bien los pone Juan Carlos? Ay, cómo hablan, qué bonito. ¿Escuchamos atentamente? Esa es la pregunta de hoy. Ahora vamos a otra pregunta, porque esa no nos vamos a quedar ahí solo. El segundo paso dentro de esta primera pauta, la de la preparación para escuchar la palabra, es controlar la lengua. ¿Qué pasa, Belén? Para todos es complicado. Cuando Santiago dice que debemos ser lentos para hablar, también quiero contextualizar, volver a la iglesia a ese tiempo, donde él está hablándole a la primera iglesia, le dice que tenemos que ser lentos para hablar. Estoy seguro que Santiago tenía en mente esa interacción abierta que existía en las iglesias de esa época. Ten en cuenta que era un momento convulso, el judaísmo se mezclaba con el cristianismo, había muchas preguntas, muchas dudas y la gente intervenía y hablaban. A veces la reunión caía presa, cuando lees a los historiadores como Claudio Josefo, que hacen un resumen de cómo era la primera iglesia. A veces la reunión caía presa de quienes deseaban demostrar constantemente su conocimiento, hablando prolongadamente o sin parar y no dejando que otros se expresasen, ¿no? Entendedme lo que quiero decir. No hay nada malo en que haya esas dudas, en preguntar. No hay nada malo en buscar respuestas. Pero el tema es la actitud del corazón cuando hacemos determinadas preguntas o cuando estamos elevando determinadas dudas. Me gusta mucho, por ejemplo, algo que se crea a veces los jueves en la escuela bíblica en Huércal, ¿no? Porque surge el espontáneo, como la gente empieza a preguntar, pero tú ves que no es un espíritu de voy a ver, voy a meter aquí. No, es ganas de conocer, de buscar la verdad juntos. Pastor, ¿y esto? ¿Y usted cómo? ¿Y cómo? Y se crea que ahí como que fluye el Espíritu Santo, e incluso hay cosas que y Dios nos da luz juntos. Porque no es con la intención de dividir, de meter un mal espíritu, ¿verdad? Sino de aprender. No es difícil, con un poco de experiencia, darse cuenta si las preguntas están buscando una contestación o si el que está haciendo la pregunta piensa que ya tiene toda la respuesta. Que lo único que quiere es como ponerte a prueba, ¿no? Entonces, el recordatorio de Santiago es un eco de las palabras de Jesús en Mateo 12, 36 y 37. Mira lo que dice. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si estudiamos un poco el Antiguo Testamento, vamos a ver que este consejo de Santiago se repite una y otra vez. En Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17, 27 y 28 dice, el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Me gusta, yo tengo una paráfrasis de esto, ¿no? Dice, es mejor quedarte callado y pasar por tonto que abrir la boca y demostrar que eres tonto, ¿no? ¿Eh? A veces es mejor confirmar que a veces algunos están calladicos y dices, tú este parece tontico, no habla. Y luego habla y dices, tú es que es tonto.
Pero aún el tonto, cuando está callado, puede pasar por sabio, ¿no? Dice Eclesiastés 5:2, dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. El que mucho habla, al final se mete en un lío. ¿No ha pasado? Que empieza una conversación y dices tú, y además viene mentalizado, no voy a hablar mucho, no voy a hablar mucho, no voy a hablar mucho. Y entonces el otro empieza a tirar del hilo. Y al final acaba y te vas a tu casa. Madre mía, y eso que no iba a hablar. Mira qué liado. ¿A cuántos nos ha pasado eso, verdad? A todos. Se dice que en una ocasión un joven le pidió ayuda al gran filósofo Sócrates para que lo entrenara como orador. Él iba a recibir clases de Sócrates para clases de oratoria, ¿no? En su primera sesión con su maestro, con Sócrates, el joven comenzó a hablar sin parar. No paraba de hablar. Y cuando Sócrates por fin pudo hablar, dijo, joven, te voy a tener que cobrar el doble. ¿El doble? ¿Y por qué? Entonces Sócrates le contestó, voy a tener que enseñarte dos ciencias. Primero, cómo controlar tu lengua y después cómo usarla. Así que, importante este paso en la preparación, controlar nuestra lengua. El tercer paso es contener el enojo o la ira. O sea, en muchas de las reuniones de la iglesia primitiva, la primera iglesia, seguramente explotaba el enojo y la ira a consecuencia de esto que te estaba hablando antes, ¿no? Los participantes de repente cuando algún orador exponía sus opiniones personales sobre varios temas que quizá eran de controversia, pues ahí yo no pienso igual, yo no sé qué, aguanta. Entonces Santiago les mandó ser lentos para la ira. Ese último término, ira, en el original griego, se refiere a una actitud permanente de amargura y disgusto. ¿Conoce a alguien así? Yo no. Hoy no han venido aquí, ninguno de esos. Esa sensación de estar siempre, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? Que parece que están siempre amargados y ¿no? Con esa ira, ¿no? Esto era contrario a la justicia de Dios. Fijaos en las siguientes advertencias de la palabra también. Proverbios 14:29 dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Wow. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 29:22 dice, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Y Pablo a los Efesios le dice en el capítulo 4, verso 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, griteríos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Amén? Controlar la lengua. Para ello, lo mejor que yo he encontrado es someterme a la voluntad de Dios. El único remedio que he encontrado yo para todo esto, y no digo que siempre lo consiga, es la vida en el Espíritu. Claro, esta vida, la vida en el Espíritu, no la tiene una persona que no ha entregado su vida a Jesús y que ha nacido de nuevo. Porque hay una cosa muy sencilla, y lo vas a entender. Nosotros tenemos, dice Pablo, la mente de Cristo. La mente de Cristo es la forma de pensar de Cristo. Y en esa forma de pensar de Cristo está el dominio propio, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la humildad. Todo eso es la mente de Cristo. Claro, nosotros en algunos momentos, incluso los que no han nacido de nuevo y han entregado su vida a Jesús, en algún momento pueden mostrar alguna de estas cualidades. Pero no todo el tiempo. Nosotros también a veces no mostramos ese tipo de cualidades. ¿Por qué? Porque está nuestra parte carnal, que aún existe. Pero nosotros tenemos también la parte espiritual. Y si nosotros permitimos que el espíritu domine nuestra mente, nuestro cerebro va a funcionar de una forma totalmente distinta a como funciona el cerebro de una persona natural que no ha nacido de nuevo.
¿Vosotros sabéis cómo funciona un cerebro? Un cerebro, lo natural, no lo espiritual. Vuelvo a repetir, cuando nosotros nacemos de nuevo tenemos una posibilidad que el resto del mundo no tiene, que es la de tener la mente de Cristo. Pero quiero que te pase una imagen. Esto es un cerebro. Todo el mundo sabéis que esto es un cerebro, ¿no? Bien. Existen 3 cerebros dentro del mismo cerebro. Esta parte es el cerebro límbico o reptiliano. Se llama límbico. Este es el cerebro que tú no puedes controlar. Aquí están tus emociones. Tus emociones. Luego está esta parte rojita, que es el cerebro cognitivo, que es donde está lo que reciben nuestros sentimientos, lo procesamos y crean nuestros pensamientos. O sea, ¿este casi lo puedes controlar o no? No, porque tú no puedes controlar tus pensamientos. Luego está la parte que es, sobre todo, la prefrontal, el córtex prefrontal, que este es el ejecutivo, el cerebro ejecutivo. O sea, yo le pego un guantazo a mi hijo Aarón. Mi hijo Aarón, en su cerebro límbico, siente rabia. De repente, esto no llega un segundo, de repente, ¡pum!, pasa a su pensamiento, lo reviento a mi padre. Pero resulta que pasa al corte frontal, que es el ejecutivo, y dice, no, a mi padre no puedo hacerle eso, me lo tengo que callar y aguantar. ¿Verdad? ¿Me estás entendiendo, no? ¿Qué pasa? Que muchos de los problemas que tienen hoy los jóvenes es que no tienen desarrollado esto, que es lo último que se desarrolla. Y también todos los niños con problemas de TDAH, TDA, tienen afectada esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Su padre le pega el guantazo, sienten ira, a mi padre lo reviento y esto no pega freno y a tu padre lo revienta. O lo manda a tomar viento a la farola, por decir algo suave. ¿Entendemos, verdad? Ese es el cerebro, cómo funciona el cerebro natural. Entonces, con esto de la ira, así es como funciona nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos al Espíritu que es capaz de sujetar todas esas emociones. Algo que es mucho más poderoso incluso que nuestro cerebro, que es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Lo conseguimos siempre? Yo no. Algunas veces no. Tengo que reconocerlo. ¿Cómo actúa la palabra cuando tú te expones a la palabra de Dios? Mira, es muy interesante. En la mente, porque es interesante la palabra de Dios en la mente de una persona que se expone por primera vez al mensaje de Dios, aunque no haya creído nunca y no sea cristiana y no haya nacido de nuevo. Muchas veces pasa lo siguiente. Reciben la palabra genera una emoción. Oye, Dios, wow. Genera una emoción en nuestro. Y pasa aquí. Y dices tú, oye, le entregaría mi vida a Dios. Santo, le entregaría mi vida a Dios, porque eso que está diciendo me llena, me emociona. Y entonces llega aquí, a la ejecutiva, y dice, pero, a ver, para. Porque si le entrego mi vida a Dios, lo mismo tengo que dejar de pecar. O lo mismo tengo que empezar a venir los domingos. O me tengo que comprometer. O tengo que servir. O tengo que... ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios toma nuestra vida y nacemos de nuevo? Que inmediatamente nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones se someten al Espíritu de Dios. Y entonces cuando podemos obedecer la palabra de Dios. Es cuando ya salimos y decimos, no, esto que acabo de escuchar ha transformado. Dice, en Efesios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra de Dios es espíritu y es capaz de renovar nuestro espíritu, porque constantemente nuestro cerebro quiere volver a su rutina natural. ¿Entiendes, verdad? Bueno, ya te he dado una clase de anatomía. Ahora, vamos al cuarto paso. Limpiar nuestra mente. La cuarta directriz es dejar de lado toda suciedad y maldad en nuestra vida. Si la vida moral de una persona está fuera de control, lo que puede incluir lo que hemos denunciado antes, la lengua, el mal genio, la ira, el resultado puede ser devastador respecto
a escuchar o entender la palabra de Dios. Recuerda que estamos estudiando cosas que pueden impedir que tú estés preparado para recibir la palabra de Dios. Entonces, otro punto es que tienes que limpiar. Aparte de que tienes que controlar tu lengua, aparte de que tenemos que prestar atención, controlar nuestra lengua, controlar nuestra ira, también tenemos que limpiar nuestra vida para poder recibir la palabra de Dios. Las instrucciones de Santiago son claras. Dice que debe haber una limpieza espiritual profunda. Por eso, no basta con limpiar solamente lo de afuera, sino que debe limpiarse de adentro hacia afuera. Sacar toda la suciedad que hay en lo más profundo de nuestro ser. Por cierto, el uso de la palabra inmundicia es muy instructivo. La palabra inmundicia, ¿sabéis en el original griego lo que significa? Está hablando y se refiere a sacar la cera del oído. Wow. O sea, el pecado en nuestra vida es como tener el oído tapado con cera que no nos deja escuchar la palabra, que no nos deja que la palabra de verdad alcance lo más profundo de nuestro corazón. Porque si no puede penetrar por el oído, no va a llegar a nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que sacar esa cera de mi oído para que la palabra pueda hacer su efecto en mi vida. En definitiva, creo que Santiago está hablando del cristiano cuyo pecado puede ser como cera en su oído que le estorba y le impide que escuche la palabra de Dios y la cumpla. ¿Amén? Hasta aquí hemos visto los 4 pasos dentro de esta primera pauta que Santiago nos enseña en cuanto a la preparación. Digo conmigo, prestar atención. Para prestar atención, controlar nuestra lengua. Para estar preparados, para escuchar la palabra, prestar atención, controlar nuestra lengua, nuestra ira y limpiar nuestra vida. Todo eso igual a estar preparado. Di conmigo, el espejo no miente. Segunda pauta, examen. Cuando prestamos atención, cuando controlamos nuestra lengua y nuestra ira y cuando limpiamos nuestra vida, estamos listos para recibir la palabra que tenemos que recibir. Esa que tiene que ser plantada en nuestro corazón. Y ¿sabes? No se refiere a una palabra de salvación. Esa ya él mismo dice que la había recibido en el verso 18. Se refiere a la palabra que nos va a instruir, no que nos va a salvar, sino la que nos va a dar instrucción, porque esa palabra es crucial para mi crecimiento y para mi desarrollo como ser humano y también mi desarrollo y crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos con toda humildad para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que es capaz de hacernos madurar. Dice Simon J. Kingsmaker, dice lo siguiente, dice, Santiago recurre a una ilustración de la naturaleza. Una planta necesita cuidados constantes y si no se le proporciona agua y nutrientes, morirá. De la misma manera, si los lectores que han oído la palabra no ponen atención, van a sufrir una muerte espiritual. La palabra requiere cuidado y aplicación diligente para que los lectores puedan crecer espiritualmente. Di conmigo, recibir. Pon el texto de Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, dice, ¿qué dice? Recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La palabra recibir, ¿sabes cómo se traduce en el original griego? Es dar la bienvenida. Lo vemos también en Mateo 10:40, en Gálatas 4:14, en Hebreos 11:31. Esa palabra recibir se traduce como dar la bienvenida. O sea, que yo no solamente debo examinar de una forma pasiva la palabra de Dios, o no debo estar aquí escuchando la palabra de Dios de una forma pasiva, o aseando con el de al lado, o preguntándole al otro. No. Yo tengo que estar aquí de una forma activa,
O sea, no debo examinar pasivamente la palabra cuando se está predicando, cuando la estoy leyendo en casa distraído, sino que tengo que darle la bienvenida en mi corazón con una buena disposición y con gozo y alegría. Yo debo acercarme a la lectura de la Biblia, debo acercarme a la predicación de la palabra de Dios con un sentido de expectativa. ¿Qué va a decirme el Señor hoy cuando me levanto y escudriño la palabra? ¿Qué va a hablarme Dios hoy cuando vamos a la reunión? Digo conmigo, expectativa. Esa debe ser nuestra actitud cada vez que nos acercamos a la verdad de Dios. En su clásico, Cómo leer un libro, esto es una obra maestra. Mortimer J. Adler hace una fantástica observación que nos sirve de gran ejemplo. Mira lo que dice. Dice, la única ocasión en que una persona leerá poniendo todo de sí será cuando está enamorada y lee una carta de amor. Mira lo que dice. Solo entonces leerá cada palabra 3 veces. Sonia, si a ti tu chico, tu amor te escribe una carta, ¿cómo lees esa carta? Escucha. Solo entonces leerá cada palabra 3 veces. Leerá entre líneas, leerá en los márgenes, leerá el todo en relación con las partes y cada parte en relación con el todo. Leerá con sensibilidad hacia el contexto y la ambigüedad, hacia las insinuaciones y las implicaciones. Percibirá el color de las palabras, el orden de las frases y el peso de las oraciones. Tomará incluso en cuenta los signos de puntuación. Es entonces, y no antes ni después, que una persona lee con sumo cuidado y en profundidad. ¿Sabes que cuando el libro de Adler salió a la luz, fue promovido por el New York Times? Y lo promovieron con el lema «Cómo leer una carta de amor». Entonces, en portada, bajo la imagen de un adolescente perplejo, leyendo una carta de amor, se podía leer lo siguiente. Mira lo que publicó el New York Times. Dice, este joven acaba de recibir su primera carta de amor. Tal vez ya la leyó 3 o 4 veces, pero apenas está empezando. Aunque para leerla con toda la exactitud que él quisiera, se necesitarían varios diccionarios y una buena dosis de trabajo con varios expertos en etimología y filología, lo va a lograr sin ayuda de ninguno de ellos. Meditará sobre el significado exacto de cada palabra, de cada coma. Ella comenzó su carta así: querido Juan. ¿Cuál será el significado exacto de esas palabras?, se pregunta el joven. ¿Por qué no escribir queridísimo? ¿Le dio vergüenza decirme eso? ¿Habría sonado quizá demasiado formal si hubiera escrito mi querido Juan? ¡Caramba! A lo mejor dice querido para dirigirse a todo el mundo. De repente aparece una expresión de preocupación en el rostro del joven, pero desaparece en cuanto comienza a pensar en la primera frase. Obviamente no le había escrito eso a cualquiera. Y así lee la carta en un momento colgado de una nube. Y al siguiente buscando dónde esconder su miseria. Ha comenzado un centenar de preguntas en su mente. Podría recitarla de memoria. De hecho, lo va a hacer durante varias semanas. Termina diciendo el New York Times: si la gente leyera libros con ese grado de concentración, seríamos una raza de gigantes mentales. Ahora yo pregunto, ¿qué tipo de raza de gigantes espirituales seríamos si leyéramos la Biblia de esa manera? Imaginaos, amados, la clase de gigante espiritual que tú y yo podemos llegar a ser si aprendemos a leer la Biblia de esa manera, enamorados del autor. Porque ¿sabes qué? La Biblia es la carta de amor más poderosa del universo y fue escrita para ti. Y gracias a Dios para mí. Aplaude, claro que sí. Gloria a Dios. Esta carta de amor fue escrita por el ser que más te ama, que más te ama y que más te amará jamás. Amén. ¿Cuántos quieren examinar la palabra de Dios? Tercera pauta, después del examen. Aplicación. Con esta vamos a terminar hoy, quizá.
la aplicación. Jesús concluyó el sermón del monte con la historia de los constructores sabios e imprudentes. Cuando terminó dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Dice mi traducción, dice la versión de las Américas, sobre la roca. En otra ocasión dijo en Lucas 11:28, más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la olvidan y la guardan. Es importante ser un buen oidor de la palabra de Dios, por eso, por sí, pero no solamente ser un buen oidor. No se puede quedar ahí. Es importante, por supuesto, ser un buen oidor de la palabra de Dios. Yo sé que aquí todos somos buenos oidores, pero eso en sí mismo no tiene valor permanente en nuestra vida. Una vez oída la palabra o lo que la palabra nos está diciendo, tú y yo tenemos que desarrollar la disciplina de ponerla en práctica y aprender a ser no solamente oidores, debemos ser hacedores de la palabra. Juan comprendió esta verdad cuando le escribe en su carta, cuando escribe en su carta a los cristianos, en 1 de Juan 3:18 dice, hijitos, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, de obra y de verdad. O sea, no se puede quedar solamente en algo bonito que escucho, tiene que transformar mi forma de hacer las cosas. En el tiempo de Santiago la palabra oidor se usaba como se usa hoy la palabra oyente en las universidades. No sé si sabes, mi hijo está estudiando, está terminando ya la carrera. Cuando yo he ido al campus, por ejemplo, en la universidad, si yo quiero entrar a una clase sin estar matriculado, puedo entrar. Puedo hacerlo. Entonces me convierto en un oyente del curso. Pero no puedo hacer los exámenes. Por lo tanto, no puedo recibir las calificaciones. Y tampoco estoy acumulando créditos para obtener el título. No puedo recibir el premio. ¿Por qué? Porque solamente estoy oyendo la enseñanza. Y así hay muchos hoy día en la iglesia. Pero ¿sabes qué? No podemos permitirnos ser solamente oyentes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro propósito principal al oír y al leer la palabra de Dios debe ser hacer lo que ella me enseña. Y ¿sabes? Hay dos maneras de acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios. Un acercamiento casual. Por ejemplo, de alguna manera, el ejemplo que pone Santiago. Santiago, para ejemplificar sus palabras, va nuevamente a la vida cotidiana de sus lectores, y aquí es donde vamos a entrar en la aplicación de hoy, y les pide que se fijen en ¿qué? En un espejo. ¿En qué? ¿Sabéis cómo eran los espejos del siglo I? Así. Los espejos del siglo I estaban hechos de un metal muy pulido y no estaban montados en paredes, sino que se colocaban normalmente así, eran de mano sobre una mesa para quien quisiera ver su reflejo tuviera que inclinarse, mirar un poco, miraba de alguna forma y no lograba verse con exactitud. Eran reflejos inexactos porque no es el espejo que vemos ahora. Eran metales pulidos. Entonces, si oímos la palabra de Dios y no hacemos lo que dice, somos como los que se miran de pasada en un espejo y ven su rostro natural, el rostro con el cual nacieron, y después se alejan rápidamente sin hacer ningún cambio en su apariencia. O sea, es como si tú te miras en el espejo y te ves el trozo de lechuga de la hamburguesa de McDonald's aquí y no te lo quites. O te ves un moco colgando ahí en el espejo y te vas y no te lo quitas. No, escúchame, es para que entiendas. Cuando tú te acercas a la palabra, te estás viendo a ti. Este libro, este maravilloso libro, cuando yo lo leo, he leído montones de libros. Mi mujer es testigo. No leas más, me dice, hazme caso. Y he leído libros buenísimos que te emocionan, que te construyen, que son librazos.
Pero este libro es el único que yo siento que Él me lee a mí cuando yo lo leo. Es donde yo me reflejo. Siento que me estoy reflejando. Es como un espejo que muestra lo que tengo que corregir en mi vida, dónde tengo que mejorar. Que me edifica, que me levanta, que me anima, que me exhorta, que me corrige. Amén. Entonces yo no me puedo alejar de ese libro cada vez que leo. Bueno, me olvido. Ay, vamos otra vez, no, a la emoción. Al pensamiento. Y luego llega el corte y ya se te olvidó. Madre mía, lo que está diciendo aquí el Señor. Me está mostrando que no tengo que chillarle a mi mujer. Que tengo que tener paciencia con ella, porque Dios me ha dicho que la ame, no que la entienda. Amén. Entonces, ¿pero qué pasa? Que eso llega y se te olvida. Enseguida se te olvida. Y entonces cuando llega con sus días difíciles, esos que las hormonas se disparan, no la entiende, pero tampoco la ama. J.B. Phillips traduce este versículo del versículo 24 y dice, hace una paráfrasis y dice, se ve a sí mismo, es verdad lo que estoy viendo, pero sigue adelante, sin el más mínimo recuerdo de qué clase de persona vio en el espejo. Y yo la pregunta que quiero hacerte, ¿cómo te vas cada vez que te miras en el espejo de la palabra de Dios? Porque hay mucha gente que lee la Biblia como una especie de, como el que se toma la vitamina C todos los días. Es que me tengo que tomar la vitamina C. O como se toma algunos que llevan la medicación, no es que me tengo que llevar la medicación. ¿No? Por una rutina. O cuando nos acercamos al espejo, tú esta mañana cuando ibas a venir para acá, ¿cuántos han mirado al espejo? Decid la verdad. Ya sé que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. ¿De verdad están mirando el espejo? ¿Por qué? Porque cuando uno se mira en el espejo quiere mirar bien. Quiere estar seguro. Por eso pone este ejemplo, Santiago. Cuando te acerques a la palabra tienes que mirar bien. Porque estás viendo el reflejo de tu vida actual. De cómo está tu vida espiritualmente. Entonces yo quiero, cuando te acercas a la palabra no puedes de pasada. No. Tienes que mirar profundamente qué te está diciendo la palabra. Pero a veces tenemos ese acercamiento casual. De casualidad. Y ese acercamiento casual a la palabra de Dios produce lo que Howard Hendricks, el gran teólogo, llama cristianos analfabetos funcionales. Cristianos que son analfabetos no quizá en su lectura de la palabra, sino que son analfabetos en las funciones que tienen que hacer cuando leen esa palabra. Analfabetos funcionales. Él lo dice así, dice, ¿alguna vez has visto una Biblia tirada en el asiento trasero de un coche? Un hombre sale de la iglesia el domingo, se sube a su coche y tira la Biblia a la parte de atrás. Ahí la deja hasta el próximo domingo. Es toda una declaración, dice el bueno de Howard Hendricks, sobre el valor que le da a la palabra de Dios en su vida. En efecto, en lo que se refiere a la palabra de Dios, es un analfabeto funcional 6 de los 7 días de la semana. Una vez hablando con una persona ya mayor, me dice, una persona que la considero una persona culta, le dije, oye, ahora que estás jubilado, ¿por qué no lees? ¿Por qué no lees más la Biblia? ¿Por qué no buscas más? ¿Por qué no lees? Yo claro, en ese momento yo estaba trabajando, acababa de empezar de pastor y estaba trabajando y siendo pastor. O sea, no me quedaba tiempo ni para mirarme al espejo. O sea, y yo decía, yo cuando veía, digo, wow, con todo el tiempo que tiene, ¿cómo me gustaría tener todo ese tiempo para meterme a escudriñar, para leer, Y me contesta y dice, yo no tengo tiempo de leer. Jolín, no tienes tiempo de leer.
Pues a lo mejor sí, entiendo el razonamiento que me quiso hacer, ¿no? Como diciendo, me quedan 20 o 30 años, voy a perder tiempo ahora en leer. Hoy en día hay muchos cristianos que se niegan a consultar y a escuchar la palabra de Dios. Porque a veces no queremos, independientemente de la edad que tengamos, enfrentarnos a la verdad sobre nuestra propia vida. Y preferimos vivir en el engaño de no conocer la verdad. Hay una historia de una princesa africana. Esa princesa africana la criaron desde bien chiquitita diciéndole, eres la más guapa, eres la más hermosa, oh princesa, qué bella eres, qué hermosa eres. Ella fue creciendo en ese, eres la princesa de Mukumbunga y no sé qué, no sé cuánta, y putatín, y llegaron unos exploradores a la región y lo primero que le regalaron fue un espejo a la princesa. Claro, la princesa que había sido criada diciendo qué hermosa eres, qué guapa eres la mejor, vas a ser la número uno. Cuidado cuando hacemos eso con nuestro hijo, ¿eh? Eres no sé qué, eres no sé cuánto, eres el príncipe de Bel Air. Entonces los exploradores le regalaron un espejo. Y cuando la chica, que no era muy agraciada, cogió el espejo, ¡ah! Y rompió el espejo. Digo, ¿qué acabo de ver ahí? Esa eres tú. Ahora, hay un acercamiento que no es casual, que es cuidadoso. Un acercamiento a la palabra cuidadoso. O sea, el oidor olvidadizo simplemente echa un vistazo a la palabra de Dios y se va. Él viene el domingo a escuchar el rollo del pastor. Pero el oidor verdadero contempla. ¿A ti no te ha pasado que de repente has visto por ahí un coche de vez en cuando, pero resulta que te dicen, oye, que te van a regalar este coche? La próxima vez que ves ese coche, ya no lo miras así de pasada. ¿Está bien? No, ya lo contemples. Espera, voy a verlo. Voy a ver lo que me van a regalar. ¿No? Tú ves un chico así de lejos, guapo, ¡ay, qué guapo está! Dice, no, pero te vas a casar con él. Dice, no, espera que lo vea bien. ¿No? Mira, para explicar este tipo de mirada cuidadosa, Santiago usa una palabra griega que significa mirar algo que está fuera de la línea normal de visión. O sea, está diciendo mirar, pero repasar de arriba abajo. O sea, es la misma palabra que se usa para definir la forma en que Pedro, Juan y María miraron dentro del sepulcro cuando Jesús resucitó. ¿Tú te imaginas cómo miraron? Puede ser. ¿Entiendes? O sea, mirar algo que está fuera de lo normal. Como cuando la Guardia Civil te para, ¿no? En el coche. Y empieza a mirar el coche. Mira tú. ¿Puede abrir usted el maletero? Sí. Entonces, en ese acercamiento, el acercamiento cuidadoso, examina intencionalmente la verdad, examina el significado de la palabra. ¿Por qué? Porque hay un deseo de poner en práctica todo lo que Dios está diciendo en la palabra. Entonces ya no es casual, ya es intencional, ya es cuidadoso. Y cuando perfila a este estudiante cuidadoso de la palabra, Santiago ve al estudiante haciendo aquello que oye. Porque la palabra que se traduce como hacer es poietai, que se encuentra solamente 6 veces en el Nuevo Testamento y 4 de esas 6 veces está en la carta de Santiago. Y comunica mucho más que una observancia rutinaria de los mandamientos de Dios, sino que de la raíz poetai sale nuestra palabra poeta, que se refiere a una obediencia, pero no solamente una obediencia, sino una obediencia creativa. No es solamente una obediencia que se queda en la parte central de nuestro cerebro donde es un pensamiento, no, sino que pasa a la parte ejecutiva de nuestro cerebro y se convierte en una acción. Qué mal, ¿no? Hecho así. Que estaba así y hecho... Corta. ¿Qué es un poeta?
Un poeta es alguien que usa las palabras para expresar un pensamiento, un sentimiento de manera hermosa, de manera bella. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos cristianos, que seamos poetas, creadores de lo bello. O sea, tenemos que ser creativos en nuestra vida, tomar cada experiencia, sea buena o sea mala, y presentarla a este mundo como un poema atractivo para que el mundo que nos rodea pueda conocer a Cristo en medio de cada circunstancia, sea buena o sea mala, podamos reflejar la luz de Cristo. Amén. Y esa es la parte de la aplicación, que es el tercer paso. Cuarto paso y último, meditación. Todavía hay una pauta más en la aplicación personal de la palabra. Dice el verso 25, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Hay una diferencia básica entre un explorador y un turista. ¿Verdad? ¿Sabes lo que es un explorador y un turista? El turista viaja con prisa, rápido, ¿verdad? Hace poquito, mucho me habéis compartido que habéis estado de viaje. Silly, Ginés, ¿tú conoces París? Que no, hombre, que no. ¿Qué va a conocer París? ¿Tú has visto París de pasada? O sea, el turista viaja rápido. Se detiene solamente a observar el Louvre, la Torre Eiffel, el Disney World, ese, como se llame. Los puntos que son más relevantes, los más famosos de un lugar. Pero un explorador es distinto, porque un explorador, en cambio, se toma tiempo suficiente para investigar cada rincón que ese lugar le ofrece. Y muchos de nosotros leemos la Biblia en modo turista. Hola. ¿Y qué pasa? Que después nos quejamos de que nuestra vida no tiene fruto. Jeffrey Thomas nos advierte contra este acercamiento a las Escrituras. Dice, no esperes dominar la Biblia en un día, o en un mes, o en un año. Más bien espera quedarte intrigado por su contenido, porque no todo es nítido y claro en la Biblia. Dice, grandes hombres de Dios se han sentido como novatos al leer la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo que había algunas cosas difíciles de entender en las epístolas de Pablo, y a mí personalmente me alegra que haya escrito esas palabras, porque así me he sentido muchas veces. Así que no esperes ir a recibir siempre un estímulo emocional o un sentimiento de paz y quietud cuando leas la Biblia. Por la gracia de Dios puedes esperar que esa paz sea frecuente, pero muchas veces no vas a tener en absoluto respuesta emocional. Deja que la palabra rompa tu corazón y tu mente una y otra vez al paso de los años, y de modo imperceptible surgirán grandes cambios en tu actitud, perspectiva y conducta. Si queremos crecer, es crucial dedicar tiempo a la exploración de la Biblia. Dice, te dejo algunos textos. Mira, Josué 1:8 nos habla de esto. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Amén. Si ha pasado mucho tiempo sin que hayas meditado en la palabra de Dios, quizá las palabras de Donald Whitney te puedan ayudar. Mira lo que dice. Dado que la meditación es tan prominente en muchos grupos y movimientos espirituales falsos, como el budismo, sabes que hay mucha gente que practica la meditación trascendental y todo eso. Dice, algunos cristianos, dado esto, se sienten incómodos con el tema y sospechan de quienes practican la meditación. Pero tenemos que recordar que la meditación es un mandato de Dios, y también que muchos héroes de la fe en la Escritura la practicaron. El tipo de meditación que se promueve en la Biblia difiere en varios aspectos de otro tipo de meditaciones que por ahí se profesan. Mientras que algunos defienden que la meditación se trata de esforzarse por poner la mente en blanco, la meditación cristiana busca llenar la mente con Dios y con su verdad. Para otros, la meditación es un intento de alcanzar la pasividad mental completa, pero la meditación bíblica requiere de una actividad mental constructiva. La meditación, según el mundo, emplea técnicas de visualización que buscan crear tu propia realidad.
nosotros los cristianos ligamos la meditación con la oración a Dios y con la acción humana responsable llena del Espíritu Santo para llevar a cabo los cambios. Amén. Así que dile al que tienes al lado, tienes que meditar. Me quedan 5 minutos, ¿aguantáis? Quinta, memorización. Como hemos dicho, el lector bíblico casual es un alumno olvidadizo, pero el estudiante cuidadoso de la Biblia memoriza las cosas en las que medita. Lord Nisani es un ministro de un ministerio muy conocido, el Ministerio de los Navegantes. Hace esta retrospectiva en su vida, evaluando la razón por la que dedicó tanto tiempo a memorizar la Biblia. Y estas fueron sus conclusiones. Cuando memorizas la Biblia sientes libertad del pecado. ¿Por qué? Porque el acto de memorizar las Escrituras no me aleja del pecado, pero la palabra de Dios sí me aleja del pecado. Amén. Victoria sobre Satanás, como dice Efesios 6:17. Ahí se nos dice que debemos combatir con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Prosperidad espiritual, meditar, pensar, rumiar, dejar que la palabra de Dios permanezca en nuestra mente por días y noches nos produce prosperidad espiritual. Dirección personal. O sea, el memorizar la palabra de Dios hace que yo tenga dirección cuando tengo que tomar una decisión. Y también me lleva a ayudar a los demás. Amén. Y la sexta es la demostración. Con esto terminamos. Santiago concluye esta sección de su carta dando 3 ejemplos concretos de la conducta que se producirá en una persona que toma en serio la palabra de Dios. Y por tercera vez, en este capítulo, advierte a sus lectores sobre el peligro del engaño. Según él, es posible pensar que alguien está viviendo la vida cristiana, pero en realidad solamente se está engañando a sí mismo. Entonces, las 3 pruebas que ofrece a sus lectores del primer siglo de la Iglesia siguen siendo importantes hoy día para nosotros. La prueba del autocontrol, la prueba de la compasión y la prueba de la corrupción. La prueba del autocontrol. Cuando Santiago enfrenta el tema de la lengua, que lo enfrenta más adelante en su carta, en el capítulo 3 dice, describe la lengua como un mal incontrolable lleno de veneno mortal. Y dice que si alguien es capaz de controlar su lengua, es un hombre cabal, que quiere decir un hombre o una mujer madura. Ahora, él conecta este tema del autocontrol con la realidad de lo que alguien opina sobre sí mismo. Si alguien parece religioso, ¿qué quiere decir religioso? ¿Sabes que siempre tenemos un concepto peyorativo, negativo de esa palabra religioso porque lo hemos utilizado para ese tipo de cristianismo legalista, ¿no? Que impone y que... Bueno, ya conoces eso, ¿no? Pero la palabra religioso, aquí, en original, quiere decir si alguien parece ser un buscador de Dios. O sea, la palabra religión quiere decir buscar a Dios, ¿entienden, no? Entonces, si alguien parece ser un buscador de Dios y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión, la búsqueda de Dios de ese hombre o de esa mujer es vana. ¿Entiende, verdad? Matthew Henry, el comentarista bíblico, dice, la lengua indomable miente, maldice y profiere maldiciones, calumnias y un lenguaje obsceno. Desde el punto de vista del hombre, la palabra precipitada, las verdades a medias, las insinuaciones sutiles y el chisme, todo es insignificante. Pero desde el punto de vista de Dios son una violación al mandato de amar al Señor y de amar al prójimo como a uno mismo. Quebrantar este mandamiento hace que la religión, la búsqueda de Dios del hombre, no sirva para nada. Así que esa es la primera prueba, el autocontrol. Si somos capaces de autocontrolarnos. La prueba de la compasión. La segunda prueba de la religión real, de la búsqueda de Dios real, es una actitud, es la actitud que nosotros reflejamos frente a los que tenemos alrededor nuestro, aquellos que sufren. Aquí Santiago menciona a 2 grupos de personas, las viudas y los
huérfanos. ¿Sabes que las condiciones sociales del siglo I no eran muy difíciles? No son como ahora. Ahora hay ayudas para las viudas, hay ayudas para los huérfanos, pero en aquel entonces una viuda y un huérfano estaban condenados a morir porque no tenían sustento. Era como una sociedad muy arcaica y cuando faltaba la figura del padre era un desastre. Entonces, la ley en el Antiguo Testamento, cuando tú lees la ley del Antiguo Testamento, exigía que el pueblo de Dios cuidara a estas personas. Jesús llegó al punto de igualar el trato que nosotros dábamos a esas personas al trato que le damos a Él en Mateo 25. Ahora, escucha bien esta historia para terminar. Resulta que un pastor predicó un sermón sobre el cielo. A la mañana siguiente de predicar, el lunes, ese sermón sobre el cielo, iba caminando hacia el pueblo, entrando hacia el pueblo, cuando de repente se encontró a uno de los miembros de la iglesia más ricos. Este miembro lo detuvo y le dijo: pastor, usted predicó un buen sermón ayer sobre el cielo, pero no me dijo dónde está el cielo. El pastor se quedó así un poco parado y dijo: qué bueno tener esta oportunidad precisamente esta mañana. Acabo de regresar de la punta de aquella colina donde vive en esa pequeña cabaña una hermana miembro de nuestra iglesia que es viuda y tiene 2 niños pequeños. ¿Sabes qué? Ella está enferma en una cama y los 2 niños también están enfermos en la otra cama. Y además no tienen nada que comer en casa. No hay carbón, ni pan, ni carne, ni huevos, ni leche. Si usted compra algunos víveres, vaya personalmente a entregárselos diciendo: hermana, compré estas provisiones en el nombre del Señor Jesús. Después pídale una Biblia y lea junto a ella el Salmo 23. A continuación, arrodíllate y ora con ella y con sus hijos. Y si no ves el cielo antes de terminar todo eso, vienes, me buscas, que yo voy a pagar la cuenta de todo lo que has comprado. A la mañana siguiente el hombre dijo: pastor, pude ver el cielo y pasé minutos ahí, tan cierto como que usted me está escuchando hoy. Amén. La prueba de la corrupción social. Estas son pruebas de que la palabra nos está calando. Los creyentes debemos caminar una línea muy fina en lo que se refiere a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que involucrarnos completa y compasivamente en los problemas sociales de nuestro tiempo. Pero sin permitir que la cultura que provoca esos problemas tenga algún impacto en nuestra vida de santidad. En otras palabras, o mejor dicho, en palabras de Santiago, como él dice ahí en el último versículo 27, deben guardarse sin mancha en el mundo. Y al hablar de esto, él se está refiriendo al sistema que está bajo el control de Satanás en este mundo y que está en oposición directa con el propósito de Dios. John Henry Howitt dice sobre este tipo de vida sujeta al sistema del mundo, dice lo siguiente: la vida sujeta al sistema del mundo es la vida sin vocación suprema. La vida sin ideales sublimes. Es la vida que siempre está mirando horizontalmente, nunca mira hacia arriba verticalmente. Su lema es: vamos adelante, pero nunca hacia arriba. Tiene ambición, pero no tiene aspiración. Esa es la vida que la mayoría de personas que nos rodean viven constantemente en nuestra vida. Una vida donde solamente miran lo de aquí abajo, no tienen una vocación suprema, sus ideales no son sublimes, pasar lo mejor posible aquí como podamos, trabajar, irnos de vacaciones cuando podemos. La mirada es siempre horizontal, nunca miran hacia arriba, solo miran hacia arriba cuando sienten que todo se desmorona. Hablando hace poco con una persona, dice: es que yo no necesito a Dios en mi vida, porque lo tengo todo. Digo, bueno, estupendo. Su mirada es horizontal, nunca hacia arriba. Su lema es: más, adelante, vamos, pero nunca hacia arriba. Tienen ambición. Más, vamos a ahorrar, vámonos. Pero no tienen ninguna aspiración. Comamos y bebamos, que pronto nos moriremos. Entonces, nosotros los cristianos
debemos llevar una vida en este mundo. Una vida de servicio, de entender a esas personas, de amarlas, de intentar que esas personas puedan empezar a mirar hacia arriba, porque les va la vida en ello. Porque su salvación, la salvación de su hogar, de su casa, de su vida personal y de todo lo que les rodea, depende de que ellos puedan mirar hacia arriba, porque si no, 80 años y al hoyo. Y al mismo tiempo de eso, de interactuar con ellos, de involucrarnos con ellos, de incluso irnos a tomar algo con ellos, de estar en el mundo, porque tenemos que estar en el mundo, no subidos en una nube comiendo queso Filadelfia, como el anuncio, ¿no? Ahí, que algunos parece que van levitando por ahí. No me toques. No, cuidado. Yo soy santo. No. Pero al mismo tiempo de eso, de estar conectados con nuestra sociedad, tenemos que llevar una vida en el mundo de la cual nosotros no nos avergoncemos en caso de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dijo que tenemos que tener empeño, dice la Reina Valera. Mira cómo lo dice la de las Américas. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, la venida de nuestro Señor Jesucristo, procurad con diligencia, con empeño, ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Amén. Entonces, cuando nos acercamos, resumiendo, a leer y a escuchar la palabra de Dios con el corazón preparado adecuadamente, examinando cuidadosamente su verdad, con una aplicación decidida del mensaje que estamos escuchando, y cuando meditamos en eso y guardamos sus palabras en nuestro corazón, algo impresionante va a ocurrir en nuestra vida. Vamos a cambiar. No te lo crees, ¿verdad? ¿Se cambia o no se cambia, Ru? ¿Se cambia o no se cambia? Amén. Mira lo que dice, con esto termino. Esta promesa es para ti, para mí, Isaías 55:11. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria a ti, toda la honra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, que podamos meditar en todo esto, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que sea de edificación. Te damos gracias y toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendícenos.